Ya vamos a establecer el primer contacto con nuestro compañero Rafael Tardaila y vamos a hablar de Estados Unidos. Hay información con respecto a lo que es la actividad del negocio cárnico allí en Estados Unidos. Un actor muy importante desde el punto de vista de la exportación y de la importación. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días. Un saludo para todos allí en la radio y para toda la audiencia. Sí, exactamente. Uno de los grandes jugadores del mercado internacional de la carne vacuna, que una de las prestigiosas consultoras, analistas de ese país, que se llama Cattle Facts, igual que Facts Carne, pero en inglés y no tenemos nada que ver en realidad, pero bueno, realiza anualmente proyecciones a esta altura del año sobre cómo puede estar desarrollándose el mercado el mercado de la ganadería vacuna en Estados Unidos, y considera que el futuro para el complejo cárnico, sobre todo para la fase primaria, o sea, para la fase productiva, es promisorio para la carne vacuna el año que viene. Rafa, ¿y en base a qué establece este análisis a propósito de esta conclusión, que naturalmente es muy positiva? Sí, por supuesto que es muy positiva, sobre todo también teniendo en cuenta que somos exportadores para el mercado estadounidense y a su vez competimos con Estados Unidos en varios de los mercados a los cuales accedemos. Primero que nada, bueno, la situación actual dice que los precios de la carne vacuna están cercanos a un récord en este momento, con una demanda mayorista y minorista que está en máximos de 30 años, y con una oferta que se ha visto castigada por una sequía que es tremenda en las planicies del norte y en el oeste de Estados Unidos. Recordemos, bueno, lo que decíamos ayer cuando hablábamos de Marfrig, ¿verdad? Los frigoríficos, las empresas frigoríficas en Estados Unidos han tenido jugosos márgenes en estos últimos años por una fase de liquidación del rodeo que se complementó con una demanda, lo que decíamos recién, por carne muy firme, muy sostenida, más allá del paréntesis de la pandemia. Y eso generó que fuese justamente el sector frigorífico el que en estos años anteriores se quedara con una porción mayor de la torta, y como siempre pasa en esos momentos, bueno, aparecen las quejas desde el sector productor por ese hecho, ¿no? Porque los frigoríficos se quedan con una porción mayor de la torta, que es el devenir que sucede siempre en el ciclo ganadero en todas las ganaderías del mundo. Bueno, esa fase de liquidación estaría terminando, duró 3 años, y empieza a ceder, por lo tanto, los precios del complejo, tanto terneros como el ganado que compran los feedlots, como el ganado que venden los feedlots, aumentará, según dice Cattle Facts, algunos centenares de dólares por cabeza en estos próximos años. ¿Por qué? Porque la expectativa sigue siendo de una demanda firme y sostenida y con una oferta en baja. Pronostican que en 2022 los feedlots estadounidenses estarán ofertando a la industria frigorífica unos 500.000 animales menos que los de este año. Este año fueron 26 millones y medio, o van a ser 26 millones y medio, una cantidad similar a la de 2019. Para 2022, unos 500.000 animales menos, y eso se complementa con un aumento de la capacidad de faena, que estiman en unas 25.000 cabezas por semana adicionales en capacidad de faena. ¿Por qué? Porque se están instalando nuevas plantas y las plantas han aumentado su capacidad. Suele suceder que en momentos de mejoras de los márgenes las plantas invierten y se observa un buen negocio, pero claro, después para adelante el ciclo estrecha los números y las condiciones ya no son lo que eran cuando se proyectaron esas inversiones. Pero lo cierto es que lo que se espera es
una disminución de la oferta y un aumento de la demanda ya a partir del año 2020. Claro, Rafa, un jugador importante, Estados Unidos como exportador y bueno, también como importador. Allí tenemos las 20.000 toneladas con beneficio arancelario, por fuera de esto 26,4. Repasaba ahora mientras hacías el informe, Rafa, algunos números de Estados Unidos en este año: 45.269 toneladas equivalente peso carcasa, lo que se le lleva exportado. El año pasado fue una alternativa muy buena cuando se complicó por todo el tema del coronavirus algunos mercados importantes. Llevábamos unas 50.000 toneladas el año pasado a esta misma altura a Estados Unidos. Claro, Estados Unidos, fundamentalmente en aquellos primeros meses de 2020, cuando China estuvo cerrado, primero con la disminución de la demanda después de que le cortaron el crédito a los importadores, y después cerrado por las restricciones al movimiento de la pandemia, Estados Unidos allí se convirtió en una salida muy importante, donde además en el propio Estados Unidos también hubo cierre de planta y cierre de actividad que hizo que dependieran en mucho mayor medida de las importaciones, y bueno, eso fue lo que pasó. En concreto, para el año que viene, lo que se prevé es un aumento en el precio medio del ganado que venden los corrales de engorde estadounidense del entorno del 14%. Estaría pasando de alrededor de $4.40 de promedio este año. Llamativamente podríamos decir el precio que ha alcanzado acá en la posafra el ganado de pasto en Uruguay, a unos $5.10 el año que viene. Estas son las proyecciones de Cattlefax para el ganado estadounidense, el ganado de venta frigorífico, y sostienen con una senda de crecimiento en estos próximos 3 años. Y desde el lado de la demanda, observan una demanda intensa, interna, ¿no?, que por supuesto que es la principal demanda para la carne producida en Estados Unidos, y complementada con un mercado del exterior, un mercado de exportaciones también con una senda de crecimiento. Proyectan exportaciones de Estados Unidos con un aumento del 15% este año, que eso ya se está observando, por supuesto, y Estados Unidos ha pasado a ser el segundo principal exportador mundial de carne vacuna, superando Australia, y a eso se le agregaría un crecimiento adicional del entorno de 5% el año que viene. Rafa, gracias y retomamos el contacto enseguida a las 12. Cómo no, volvemos con otros temas.